Buenas noches, exponemos a ustedes la evaluación final de las propiedades y contaminación del suelo presentada por Milena Ávila Castro, grupo 99, presentado a Milton Orozco, Sogamoso 2015. Diagnóstico del problema. Descripción del problema. La sabana de Bogotá actualmente se encuentra en uso de cultivos de hortalizas como repollo, brócoli, apio, lechuga y cebolla. El manejo de estos cultivos en la actualidad se realiza de manera convencional, resaltando su uso de pesticidas, herbicidas y riego por aspersión. El riego de la zona proviene de una fuente hídrica superficial de aguas arriba de vertimientos industriales. En los últimos años se ha visto reducida la productividad de cultivos. Adicionalmente se han encontrado trazas de metales pesados en sus tejidos vegetales e incluso sobrepasan los límites máximos permisibles por Incotec para este tipo de alimentos. Estudios realizados por la autoridad ambiental indicaron que elementos como el cadmio, el arsénico y el plomo sobrepasan significativamente los límites tóxicos del suelo, llegando a ser retenidos por la materia orgánica y absorbidos por las raíces de las plantas. En el cuadro realizamos una descripción de las características del suelo de la sabana de Bogotá, como es su altitud, su temperatura, su precipitación, su nivel freático, tipo de drenaje natural, material parental, uso actual, su pH, su porcentaje de materia orgánica, su granometría, arenas, limos y arcillas. En su orden taxonómico encontramos 12 clases de suelos. En la gráfica se muestra la evolución que van cambiando sus atributos químicos y físicos. Realizamos una descripción de cada uno de los suelos por sus características, como son sus colores, su textura. Los antisoles tienen menos de 30% de fragmentos rocosos, son suelos jóvenes y son horizontales, genéticos, naturales o insípidos. Los entisoles son suelos con características poco definidas en el clima frío. Predomina la acumulación de materia orgánica debido a una baja tasa de descomposición de la materia orgánica. Los molisoles son suelos oscuros con alto contenido de materia orgánica, muy fértiles y ricos en suelos minerales. Realizamos la textura del suelo. Hay 3 clases de texturas del suelo, como es la arena, como es el limo y como es la arcilla, según sus tamaños, según sus milímetros. En el cuadrito podemos verificar arenas gruesas, arenas medias, arenas finas, limo grueso, limo fino, arcilla gruesa, arcilla fina, sus milímetros de la partícula para cada uno de ellos. A continuación encontramos el triángulo de las clases de las texturas del suelo, los porcentajes de lo limo, el porcentaje de la arena, el porcentaje de la arcilla. Vamos a dar un ejemplo. Arcilla tiene 50%, los limos el 10%, la arena el 40%. Verificamos y este es un suelo arcilloso. Así podemos identificar las clases de suelos, pues según sus muestras. A continuación realizamos la tabla de valores medios de porosidad, densidad, sus humedales de capacidad del campo y punto Marchetti para las diferentes texturas. Encontramos cada una de las clases de texturas, su porosidad, su densidad. Y en el cuadro 2 encontramos la clasificación del suelo según su porcentaje de porosidad. Su clasificación es excesiva, excelente, satisfactoria, baja, muy baja según sus porcentajes. El pH contenido de la materia orgánica. El pH incluye en las propiedades físicas y químicas del suelo. Las principales físicas resultan más establecidas por el pH neutro. El pH muy ácido
hay una intensa alteración de minerales y la estructura se vuelve inestable. El pH alcalino, las arcillas se dispersan, se distribuyen la estructura y existen malas condiciones desde el punto de vista físico. La asimilación de los nutrientes del suelo es la afectación por el pH, ya que determinados nutrientes no se encuentran disponibles para las plantas determinadas condiciones del pH. La mayor disponibilidad de nutrientes se da el pH entre 5, 6 y 7, pero este depende pues de la clase de cultivo. Cada planta adquiere mayor vigor y productividad dentro de ciertos intervalos del pH. Esto no implica que el cultivo no pueda vivir fuera del intervalo indicado, dado que el mismo presenta cierta capacidad de adaptación. A continuación, damos unas características de los contaminantes, de los impactos producidos por los cultivos y la afectación en la salud humana, como son algunos metales pesados, como es el plomo y como es el cadmio. El plomo, más común, sobre todo en los países desarrollados, la intoxicación provocada por el consumo de alimentos preparados, almacenados en recipientes de barro vidriado, de los cuales se desprende el plomo. Para la biótica incluye en el ser humano el plomo es un elemento no esencial y potencialmente nocivo. En las plantas, además del efecto ya mencionado, se le atribuye la reducción en el crecimiento de la biomasa y la transpiración, además de lesiones cromosómicas, inhibición de la división celular e interferencia con enzimas ligadas al metabolismo del nitrógeno. Para el metal del cadmio encontramos afectación. Se acumula en el organismo humano, fundamentalmente en los riñones, causando hipertensión arterial. La absorción de pulmonar es mayor en la intestinal, por lo cual el riesgo es mayor cuando el cadmio es aspirado. El cadmio ha sido ocasionado con la aparición del cáncer en animales de experimentación, así como son los de cáncer de próstata en los seres humanos. Realizamos una formulación de hipótesis para la sabana de Bogotá. La contaminación del suelo se ha debido a la excesiva explotación y poca regeneración, ha ido generando muchos problemas, entre estos la lenta esterilización, la compactación y mitigación lenta de especies que ayudan a mantener el equilibrio del suelo. Los metales pesados generan los elementos traza que están presentes relativamente en bajas concentraciones. En la corteza terrestre, los suelos y las plantas, cuando se incrementan estas concentraciones por diferentes factores, es donde se presentan las anomalías. En este caso, muchas de las fuentes hídricas de nuestro país reciben toda la carga de contaminación producida por las industrias y las aguas residuales de las ciudades, en muchos casos sin ningún tratamiento. La concentración de los metales pesados en los suelos están en función del pH, la materia orgánica del suelo, la capacidad de intercambio metabólico y otras funciones de movimientos de los suelos. Formulamos 3 alternativas para la descontaminación de los suelos de la sabana de Bogotá. Elegimos la más apropiada para nuestro desarrollo e implementación de nuestro programa. Proceso de descontaminación biológico. Utilizamos como el uso de los hongos, ya que en los cultivos de hortalizas de la sabana de Bogotá se suma el uso de herbicidas, plaguicidas y abonos químicos utilizados durante los dichos cultivos. Los hongos son mecanismos de descontaminación de los suelos, tienen grandes ventajas entre las bacterias, como por ejemplo las linfas del hongo pueden fermentar el suelo y producir dentro de las enzimas extracelulares que degradan los contaminantes, ayudando también a mejorar el perfil del suelo. Encontramos el proceso de tratamiento. Nuestro periodo de tratamiento es un tratamiento aproximadamente de 3 meses.
en el cual primero se cogen las 12 áreas que se quiere descontaminar. Tenemos 6 tubos de ensayo. En los primeros 6 son seleccionados para el tratamiento y el otro como un control, de los cuales se analizan 15 a 30 días. A los tratamientos se les inocula el hongo Pleurotus, correspondiente aproximadamente a 1 centímetro de área del área de la caja Petri. Luego, a los 15-30 días se realiza una extracción de la lectura de los metales pesados de los tubos inoculados, donde se evalúa la capacidad de remoción de los metales pesados del suelo tratado, de igual manera en los tubos de control. A continuación realizamos un diagrama del proceso de tratamiento, en el cual como primera instancia obtenemos nuestra muestra de suelo a tratar, suelo no contaminado. Seleccionamos nuestros tubos de ensayo con un tratamiento y un control. 5 días después se analizan las muestras y obtenemos resultados. Luego se realiza el correspondiente proceso de contaminantes no removidos. Realizamos unas conclusiones y recomendaciones durante el proceso y desarrollo de cada una de las actividades de la materia. La primera, las actividades realizadas por el ser humano generan degradación en las propiedades del suelo. Es necesario adoptar medidas para el mejoramiento de cada uno de estos problemas, implementando nuevas formas de trabajo para minimizar la contaminación del suelo. Como segunda conclusión, recomendación, se hace necesario elaborar un plan de acción de rehabilitación de las áreas degradadas. Este plan se debe constituir como una guía que orienta las acciones, sin embargo, requiere ser actualizado de acuerdo con los avances del diagnóstico, desarrollado técnico, marco jurídico, institucional y participación social. Encontramos nuestras bibliografías. Estas son algunas de nuestras bibliografías que obtuvimos para el desarrollo del presente trabajo.